Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos con este listado de ejercicios en JavaScript. En un video anterior explicamos el concepto de funciones. Bueno, pues ahora vamos a resolver un algoritmo para continuar retroalimentándonos. Y vamos a resolver lo siguiente. Vamos a ingresar un número y vamos a calcular su factorial. Muy bien, pues voy a empezar creando la función. Entonces ya sabemos, se escribe la palabra reservada función. Después colocamos el nombre de la función. Yo le voy a poner factorial. Abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos llaves. Y prácticamente hemos creado la función. Bueno, pues esta función va a tener un parámetro. Es decir, que la función va a recibir un número. Voy a utilizar el parámetro x. Una vez que la función recibe este número, primero vamos a determinar que el número sea positivo o por lo menos que sea igual a 0. Entonces voy a colocar una condición. Vamos a evaluar si la variable x es menor a 0, es decir, cuando el número sea negativo, entonces voy a mostrar un mensaje en pantalla. Vamos a decir, no se puede calcular el factorial, ya que a los números negativos no les podemos calcular el factorial. Bien, pero cuando no se cumpla esta condición, es decir, cuando el número sea 0 o el número sea positivo, entonces colocamos una parte falsa y en esta parte falsa voy a calcular el factorial. Pero previamente voy a declarar dos variables, la variable y vamos a utilizar la variable f de factorial. Esta variable previamente la inicializo con el número 1, ya que esta variable la voy a multiplicar por todos los números anteriores al número que se ingrese. Entonces voy a crear un ciclo, en este caso el ciclo for, inicializo la variable i con el número 1. Este ciclo se repite mientras que la variable de control, en este caso la variable i, sea menor o igual al número que reciba la función, en este caso a la variable x, y vamos a incrementar la variable de control de 1 en 1. Bueno, pues ya con esto he logrado un ciclo que se repite n veces, es decir, si la función recibe el número 5, entonces este ciclo se repite 5 veces. Si por ejemplo la función recibe el número 4, bueno, pues el ciclo se va a repetir 4 veces. Ok, pues voy a aprovechar este ciclo para calcular el factorial. Decimos f es igual a lo que tenga f multiplicado por lo que vaya valiendo la variable i. Ya de esta manera calculamos el factorial. Podemos simplificar esta línea de código a esta otra, simplemente colocando f, colocamos el operador de multiplicación, el operador igual y colocamos la variable i. Y bueno, pues es prácticamente lo mismo. Ahora, esta función va a retornar un resultado. En este caso voy a retornar el factorial. Bueno, pues en esta parte retornamos el factorial. En este caso la variable f. Ok, pues ya hemos creado una función que nos permite calcular el factorial de un número y como ya he mencionado, esta función retorna el resultado. Por lo tanto, vamos a invocar a la función. Si yo colocara o invocara la función, en este caso factorial, y por ejemplo vamos a ingresar un número, en este caso el número 5, si nosotros corremos este código, bueno, pues como podemos ver, en pantalla no se muestra ningún mensaje, ya que este método o esta función lo que hace es calcular el factorial, recibe el número, calcula el factorial y retorna el resultado. Entonces, este resultado se tiene que almacenar en alguna variable. Por lo tanto, voy a declarar una variable, yo le voy a poner resultado. Ya de esta manera, esta variable va a almacenar el factorial del número que estamos ingresando. Por lo tanto, voy a mostrar un mensaje en pantalla. Decimos, el factorial es 2 puntos
y concatenamos en este caso la variable resultado. Bien, vamos a probar el código para que podamos ver cómo funciona. Si nosotros ejecutamos, entonces el algoritmo me dice que el factorial es 120. Vamos a ingresar el número por teclado. En este caso voy a mostrar un mensaje. Utilizamos la variable n. Voy a trabajar con números enteros y voy a ingresar este número por teclado. Decimos ingresa un número. Bien, pues este número se lo vamos a pasar a la función, en este caso la variable n. Voy a dar un salto de línea en esta parte y vamos a probar el código. Entonces corremos el código, me pide que se ingrese un número, por ejemplo el número 4. Entonces el factorial de 4 es 24. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo ingresamos un número negativo? Primero me dice que no se puede calcular el factorial y después me dice que el factorial es undefined, es decir que es un número, un resultado indefinido. Esto sucede porque en esta parte en donde determinamos si el número es negativo, como podemos ver, la función no retorna ningún resultado. Entonces cuando sea negativo lo que voy a hacer es retornar el número 0, ya que a los números negativos no les podemos calcular el factorial. Si nosotros corremos nuevamente el código, si por ejemplo ingresamos el número 0, bueno, pues el factorial es 1. Pero si ingresamos un número negativo, me dice que no se puede calcular el factorial y retornamos como resultado un 0. Bien amigos, de esta manera es como funciona este código. En este video hemos creado una función. Es una función que recibe un número y en base a este número retorna un resultado. Cuando el número es negativo, retorna 0. Y cuando el número es positivo o es igual a 0, entonces retorna su factorial. Bien, pues espero que este video les guste y más que nada que pueda servir. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.